gracias doy. Su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. De poder nos extendió. Su amor es para siempre, por la vida que Él restauró. Su amor es para siempre, por eso cantar, 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 hey, a cantar. Hoy siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, siempre, siempre cantamos juntos, por siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, siempre, siempre, siempre. Oh, oh, Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, siempre, siempre. Por siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, siempre, siempre, siempre. Oh, 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 oh. Al amanecer, al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré. ¿Cómo? Al amanecer y al ponerse el sol. ¿Usted es fuerte? Eso es. Por la gracia de Dios yo permaneceré. ¿Ustedes dicen? Por eso dice cantar, 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 cantar. Siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre
cristiano o un conocedor del Evangelio no puede caminar en la vida sin conocer qué es lo que sigue. Y no solamente seguimos a Cristo, sino que Cristo mismo predicó acerca de estas doctrinas. Es más, Él encomendó que se enseñara esto a todas las personas a quienes se les compartía el plan de salvación. Mateo capítulo número 28, en los últimos versículos, y recitémoslo de memoria que ya lo sabemos, dice, ¿cómo dice? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No para ahí, hay una coma y continúa el texto diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes hasta el final de los días. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Y dentro de esa tarea encomendada por Jesús, entonces nosotros vemos que Jesús ordena diciendo, enseña lo que yo he enseñado. Y en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que Jesús enseñó? La sana doctrina. Eso fue lo que Él enseñó. Y vamos hoy a manera introductoria a ver qué es esto de la sana doctrina. Y vamos a apoyarnos en un artículo, en algunas partes, apoyados en un artículo del doctor Scott Swain, profesor de teología sistemática en el Seminario Teológico de Orlando, Florida. El doctor Swain dice, la sana enseñanza del Evangelio que sana el alma. Eso es la sana doctrina. La sana enseñanza del Evangelio que trae sanidad al alma. Sana doctrina o enseñanza que sana del pecado. Porque nuestro Salvador no vino a hacer milagros u otras obras asombrosas como objeto principal. Definitivamente Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pecadores. Algunas personas tienen por entendido que a lo mejor Jesús es símbolo o significado o sinónimo de milagros, prodigios, señales y cosas asombrosas. Que los muertos resuciten, que los ciegos vean, que los cojos anden y que los leprosos reciban sanidad, que la estéril vuelva a ser fértil, que la mujer que tiene flujo continuo por años reciba sanidad, que Lázaro salga de la tumba, y Jesús no es eso realmente. Hay un conocimiento tal vez un tanto desdibujado, por no decir un tanto desviado, de que Jesús no es sinónimo de solamente milagros y milagros y milagros. Ahora quiero decir esto, si nosotros tuviéramos el concepto de que Jesús es solo milagros, milagros y milagros, estaríamos en la misma condición que la multitud que persiguió a Jesús durante todo el tiempo en su tiempo en la tierra. ¿Detrás de qué iban la multitud? ¿De milagros? ¿O de salvación y de arrepentimiento? ¿Por qué se asombraban los hombres en la tierra, en el pueblo judío, cuando vieron a Jesús? ¿Por qué se asombraban? Pero realmente el tema central y la columna vertebral del Evangelio de Jesucristo, ¿cuál fue? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es eso de arrepentirse? Sino aquel que ha sido pecador, que reconoce su pecado y que entonces al reconocer su pecado viene a arrepentirse y recibe la salvación por gracia para vida eterna, pero en Cristo Jesús, ¿verdad? Que seas sanado, que seas liberado, que recibas un milagro, prácticamente es una causa y efecto. La causa, que tú y yo entendemos que somos salvos por gracia para perdón de nuestros pecados. El efecto, que nuestra vida comience a recibir sanidad no solamente en el alma, sino que también empezamos a recibir sanidad física por enfermedades, padecimientos, dolores, quebrantos, pero también somos convencidos de nuestra equivocación cuando somos malos padres, malos administradores de el dinero que Dios nos provee como
bendición y todas estas cosas. Entonces Él comienza a enseñarnos, a instruirnos y nosotros vamos cambiando de actitud. Por tal razón vamos recibiendo el cambio de situaciones económicas, emocionales, existenciales para muchos. ¿Te das cuenta que ya ahí, viéndolo de esta manera, cambia un poco nuestra perspectiva acerca de Jesús? Pues es necesario que la cambiemos. Porque Jesús subió a la cruz para morir en esa cruz y derramar toda su sangre allí para limpiarnos de todo pecado. El que seamos sanados o recibamos algún milagro, sencillamente es un efecto de la salvación. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Pero es lo que la palabra de Dios nos ha permitido conocer y aprender. Así es de que vamos a nuestro primer texto de la mañana. Tome su Biblia, por favor, y busque el texto de Romanos capítulo número 5, versículo número 20. Vamos a partir de hoy a tratar de colocar en pantalla los textos bíblicos, pero no quiere decir que usted no utilice su Biblia. Yo le voy a rogar que por favor traiga su Biblia. Cuando venga a la iglesia, por favor traiga su herramienta. Y más que su herramienta, el tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios. Romanos capítulo número 5, versículo 20. Vamos a ver por qué la ley, o por qué la doctrina, o por qué la instrucción, la enseñanza es instituida para el hombre. Porque fue instituida por Dios. ¿Recuerdan a Moisés en el monte? ¿Qué fue lo que Dios le entregó a Moisés en esa montaña? La ley. ¿Para qué? Diga conmigo, para meter en cintura. Diga conmigo, para meter en cintura la impetuosidad de los hombres. Somos impetuosos en nuestra forma de hacer las cosas. Pecadores. Condición pecaminosa es la que tiene el ser humano, ¿verdad? Lamentablemente, pero para eso hay esperanza, porque el Señor entonces dejó algunas cosas que son atesoradas por nosotros. Y es esta, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? ¿Por qué fue instituida entonces la ley según Romanos 5:20? La ley fue instituida para meter en cintura la impetuosidad del hombre, mas sin embargo, a través de la ley el hombre quiso entonces abundar en el pecado. Una característica que los hombres tenemos es que una regla que es puesta es una tentación que se nos presenta para romperla, ¿o no? ¿Respetamos al 100% las leyes que se nos son impuestas? No. Es como si hubiera algo dentro de nosotros que nos lleva a querer romper las reglas siempre. Entonces Romanos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque realmente lo que hizo fue que el pecado, en algún momento el hombre se salió de ese cinturón en su impetuosidad y entonces siguió pecando deliberadamente y de maneras exorbitantes. Por tal razón, entonces, cuando el pecado abundó, vino Jesús. Y Romanos 5:20 dice que entonces la gracia, ¿qué? Sobreabundó. Eso quiere decir que si el pecado llegó a este nivel, la gracia entonces pasó ese nivel para cubrir multitud de errores. ¿Verdad? En este punto solamente quisiera decir una sola cosa, y es: no abusemos de la gracia. Porque la gracia no nos fue dada para que entonces ahora nosotros en nuestra maldad pasemos por encima de esa gracia. Tú solo quiero que pienses por unos momentos en tu cabecita y en tu corazón. Piensa en esto. ¿Qué tan rebelde me vería yo si sigo queriendo pasarme por encima la gracia que sobreabundó para cubrir mi pecado? ¿Te parece eso justo o te parece que eso está bien? De ninguna manera. Por la abundancia del pecado es necesario que sobreabunde la gracia, y la gracia debe estar llena de la sana doctrina.
La gracia debe estar llena de la sana doctrina para que pueda traer sanidad por la abundancia del pecado. Sana doctrina o sana enseñanza. Ese término sana o sano es sinónimo de eso, de sanidad, de bienestar. La sana doctrina es indispensable dentro de la gracia, porque se necesita esa sana doctrina para que perdone, limpie y sane la mancha del pecado. Lo que no es sana doctrina, escúchame muy bien, lo que no es sana doctrina destruye. No sana y por el contrario perjudica, y la condición pecaminosa del individuo llega a ser terminal. Voy a volver a decir esto con más puntualidad. Lo que no es sana doctrina destruye, no sana, destruye. Por el contrario, perjudica y la condición pecaminosa del individuo llega a ser terminal. La noche de ayer veía un documental de la BBC de Londres acerca de los médicos que están tratando de batallar con la segunda ola del COVID-19, que es una cepa del virus que es mucho más infecciosa que la primera. Ellos habían pasado la primera ola y habían tenido solo un vallecito de descanso, y ahora que entró la segunda ola, que es esta nueva cepa que es más infecciosa, están ahora mucho más disparados los niveles de emergencia en los hospitales y clínicas en Londres y en toda Inglaterra. Y una de las cosas que hizo que llorara por un tiempo mientras veía el documental era ver la impotencia de cada médico y enfermera que estaban siendo entrevistados en el documental. Y no solamente eso, sino ver la cantidad de enfermos terminales. Y escúchame el término, enfermos terminales, que estaban en camas y camas y camas. Solo en el hospital más importante de la ciudad de Londres, 12 pisos de ese hospital están llenos completamente de enfermos de COVID, y el 80-90% de esos enfermos están terminales. Entrevistaron a una servidora que trabaja en la morgue del hospital. Y no había dicho 2-3 palabras cuando se quiebra por completo y no es capaz de poder hablar más, porque para ella es terrible tener que a diario meter en las neveras de la morgue a más de 20, 30, hasta 40 personas. Enfermos terminales. La sana doctrina viene para sanar, pero si no es sana doctrina, te va a enfermar y te va a volver a ti y a mí, nos puede volver un enfermo terminal que no tiene esperanza. ¿Por qué prestar nuestros oídos y nuestro corazón a otra enseñanza diferente a lo que Dios enseña a través de la Escritura? ¿Por qué hacerlo? ¿Tiene alguna razón? ¿Tiene alguna razón? ¿Solo porque nos emociona el alma? ¿Solo porque nos hablan de lo que queremos escuchar? Ven que eso Dios te va a solucionar todos tus problemas. Ven a Dios, ven aquí a esta iglesia. Pacta, siembra, que eso el Señor te va a solucionar todos tus problemas. Perdóname si es molesto para alguien, pero eso es lo que, solo una pequeña partecita de lo que no es sana doctrina. La sana doctrina es sana cuando nos damos cuenta que se conforma al evangelio y se opone rotundamente al pecado. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 10 y 11. Dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso es la sana doctrina, para ellos, para los que están en pecado. Ahora, ¿tú eres santo? ¿Somos santos? Estamos en el proceso de caminar en santidad, pero ¿somos santos? ¿Alcanzamos la santidad al 100% o aún todavía fallamos? Entonces, ¿necesitamos la sana doctrina o no la necesitamos? Claro que la necesitamos. Necesitamos ser sanados de nuestra enfermedad. Y el versículo 11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
Porque una de las características más fundamentales de la sana doctrina es que la sana doctrina eleva hasta lo más alto a Dios y nos pone a nosotros los hombres en el lugar que nos corresponde. ¿Vuelvo a decir eso? La sana doctrina se caracteriza en esencia por poner en lo más alto el nombre de Dios y al hombre en el lugar que le corresponde. No es sana doctrina cuando te dicen: hey, despierta el campeón que hay en ti. Tú lo puedes lograr, tú puedes hacerlo. Vamos, ven. ¿En dónde están colocando al hombre? Arriba, y a Dios no sé dónde. ¿Te das cuenta? Y es sutil. Es sutil. Si no conoces las escrituras, tú quedas asombrado por un mensaje como esos y tú dices: wow, amén a eso. Pero en este punto, ¿qué es entonces la sana doctrina? ¿Qué es? ¿Qué es eso de la sana doctrina? Tanto que molestan y dicen por ahí: ojo, ojo con la sana doctrina, cuidado con la sana doctrina. Vaya a una iglesia de sana doctrina. Pero ¿qué es eso de la sana doctrina? Significa enseñanza sin enfermedad. Enseñanza sin enfermedad, que es fiable, preciosa, precisa y fiel. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina muestra a Cristo en toda su plenitud y revela nuestra condición como pecadores en los hombres. Eso es la sana doctrina. Necesitamos de Cristo para salvación y por tal razón, para que Cristo sea glorificado en la sana doctrina, es Cristo quien se glorifica. En la sana doctrina no eres tú el importante. No soy yo el importante. En la sana doctrina, ¿quién es el importante? Diga conmigo: Cristo. Una vez más, Cristo. Una vez más, Cristo. Una vez más, Cristo. Cristo es. En el evangelio que predicó Jesús se distingue porque Jesús en repetidas ocasiones dice: yo no les estoy hablando lo que a mí se me ocurrió hablarles, yo les hablo de lo que el Padre me dijo que yo hablara. ¿A quién estaba colocando en alto? Al Padre. Jesús mismo en la tierra termina sometiéndose al concepto básico de la sana doctrina: colocar en la enseñanza a Dios en alto y que el hombre comprenda y entienda cuál es su condición y su lugar. La sana doctrina hace al pecador nada en nada y a Cristo lo hace todo en todo. El ejemplo lo dice Pablo de la siguiente manera en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 8. Mire la declaración de Pablo. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer conmigo, los que alcanzan a leer aquí en la pantalla? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, entre paréntesis, sana doctrina, de las inescrutables riquezas ¿de quién? ¿En qué lugar se está colocando Pablo? Según el texto. ¿Y en dónde está colocando a Cristo? Esto es sana doctrina. Hoy, por ejemplo, tú ya tienes una herramienta muy útil para saber discernir qué es sana doctrina y qué no lo es. Cuando escuchas un mensaje, una instrucción o una enseñanza que solo está hablando de ti, de ti, de ti y de ti y también de ti, y por si acaso otro poquito más de ti, y en el 10 o 20% a lo sumo solo habla del Señor o de Dios o de la majestuosidad, soberanía, autoridad y poder de Dios, perdóneme por la franqueza, pero eso no, definitivamente y radicalmente no es sana doctrina. Pablo tenía de qué enorgullecerse. Pablo tenía
demasiados títulos y demasiado conocimiento para decir, a ver, soy yo, doctor en la ley. Yo soy preparado y yo quiero decirles desde mi manera de pensar que si tú haces lo que yo hice, tú puedes lograr vencer el pecado y la maldad. ¿Quién puede? Yo me pregunto, ¿quién puede vencer el pecado y la maldad? ¿Tú o yo? Se necesitó de un sacrificio en la cruz para que el pecado fuera vencido, y solamente uno que fue santo, justo y recto en todo su caminar en la tierra, que fue Cristo. Tú y yo no vamos a ser capaces de derrotar nada de eso. Y con esto no quiero sonar desesperanzador, es la realidad. Por eso dependemos de quién. Por eso de quién dependemos. Por eso a quién debes buscar de mañana. Por eso a quién debes acudir en los momentos de tu angustia. Cuando tienes ansiedad, ¿a quién debes acudir? ¿Al psicólogo? ¿Podrá el psicólogo hacer lo que Cristo hizo en la cruz? De ninguna manera. Respetamos con todo nuestro corazón a los psicólogos porque hacen una tarea muy hermosa y tienen herramientas para ayudarnos a nosotros los hombres aquí en la tierra para superar algunas cosas, pero ellos no pueden sanar el alma de ningún hombre. Se necesita la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Podemos identificar la fuente, por ejemplo, y son tres cosas que quisiera que miráramos hoy para afianzar este tema. Tres cosas. Podemos identificar la fuente, el objeto y el propósito principal. De nuevo, vamos a identificar esta mañana la fuente, el objeto y el propósito principal de la sana doctrina. Podemos hacerlo en la siguiente frase, por ejemplo: la doctrina es la enseñanza de Dios. Escúchame, la doctrina es la enseñanza de Dios acerca de Dios y que nos lleva a la gloria eterna de Dios. ¿Te das cuenta? Otra vez, la sana doctrina es, diga conmigo, la enseñanza de Dios acerca de Dios y que nos lleva a la gloria eterna de Dios. ¿En qué se centra la sana doctrina? En Dios. No hay escapatoria. Vamos a hablar de la primera, la fuente. Dios es el doctor. Él es el maestro definitivo cuando se trata de la doctrina cristiana. En la antigüedad se levantaron hombres que se llamaban doctores de la ley. Y ellos se enorgullecían por haber hecho un estudio exhaustivo y muy profundo acerca de lo que está contenido en la ley dejada por Dios. Ellos se convirtieron entonces, como en esto que acabo de decir, se les otorgó el título de ser llamados doctores de la ley. Pero quiero decirte una cosa, que esos doctores de la ley fueron los que conspiraron entre sí para llevar al único santo, recto y justo a una cruz y asesinarlo de una manera vil y cruenta. Lo que ellos no sabían era que en su orgullo recalcitrante y en su condición de soberbia como hombres en la tierra, que se les había otorgado solo un poquito de autoridad y ni siquiera se les había dado, se les era impartido para que la administraran, pero ellos se enorgullecieron a tal punto que cuando vieron al verdadero doctor de la ley, lo que quisieron fue crucificarle. Eso pasa en la mayoría de todos nosotros cuando nos acercamos a la sana doctrina. Cuando nosotros nos acercamos a la sana doctrina, lo primero que va a salir de tu corazón es rechazo. ¿Cómo sabes que lo que estás estudiando en la Biblia o lo que te están predicando en la iglesia local a donde estás asistiendo es sana doctrina? Primero, porque habla de Cristo. Y segundo, y tercero, primero porque habla de Cristo, dijo mi esposa, Dinegis, porque se fundamenta en la palabra. Y tercero, o sea, tú vas a ¿qué? ¿A abrazarlo o a rechazarlo? Primero, habla de Cristo. Segundo, fundamentada en la palabra. Y tercero, causa que tú quieras rechazarlo. No, eso que está diciendo, no. Ya en varias ocasiones hemos escuchado personas aún de nuestra propia congregación acercarnos y decirnos: miren, ¿saben qué?
yo creo que no, eso está como demasiado compromiso y demasiada cosa. Yo como que más bien paso. En otro momento, cuando yo sienta que estoy como más adulto, más como con más canas de pronto y más arrugado, a lo mejor pueda asumir ese compromiso en ese momento. Ahora no quiero disfrutar la vida y vivirla a plenitud. Eso es normal. Le digo con toda sinceridad, es normal que aparezcan personas que quieran, que estén siendo confrontadas con la verdad de la Escritura y lo primero que hagan es decir, no, gracias, paso, no. Mejor voy a otro lugar donde las luces, el humo y me hacen sentir bien y en paz. Qué lindo, se siente una paz tan hermosa. No importa que yo peque lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, y otro poquito el sábado. Porque el viernes vuelvo a recibir una paz tan linda. El domingo, perdón. La Escritura confronta. Dios es el doctor y maestro definitivo cuando se trata de la sana doctrina. El Dios que se conoce y se ama a sí mismo en la comunión perfecta de la Trinidad, ha querido, por gracia, darse a conocer a nosotros y ser amado por nosotros. Esto es maravilloso. Porque aún Dios, viendo nuestra condición y sabiendo que a lo mejor, muy probablemente nosotros rechacemos su instrucción, sin embargo, esto quiero que le pongas mucha atención, sin embargo, Él en su corazón determinó que se quiere dar a conocer. Voy a volverlo a decir porque creo que ahí cabe un amén un poquito más fuerte. A pesar de nuestra condición, Él determinó en su corazón que se quiere dar a conocer. ¿No te parece eso maravilloso? Mira lo que dice Mateo capítulo 11. Versículos número 25 y 27. Voy a dar un espacio porque no creerán que solamente vamos a poner en la pantalla y usted no va a buscar. No. Busca el texto. Y tenlo ahí, mientras vas escuchando la enseñanza, tú sigues leyendo el mismo texto para que el Señor haga lo que tiene que hacer con tu corazón y el mío. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. Mira qué bonito es esto. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ¿qué? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Diga conmigo, la sana doctrina. Ok, escondiste de los sabios estas cosas y de los ¿qué? ¿Y qué hizo? Diga conmigo, yo soy un niño. Comencemos todos a gatear aquí y a hacer pucheros. No es eso, no se refiere la palabra niños a solo los infantes. Se refiere a aquellos que aceptan con inocencia y pureza en su corazón la instrucción del Señor, tal como la inocencia y la condición del corazón de un pequeño niño realmente. 26 dice, sí, Padre, porque así le agradó al Señor hacerlo, revelarle a aquellos pequeños, indefensos, revelarles todo lo que le fue oculto a sabios y a entendidos. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por ¿quién? Y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Eso qué quiere decir? El versículo 27. Sencillo. Acércate a Cristo y conocerás a ¿quién? Al Padre. ¿Quién ve al Hijo? Ve al Padre. Pero si te acercas, hay una palabra de esperanza encerrada aquí en Mateo, y es que Dios en su corazón quiere que tú lo conozcas. O sea, Él no se va a esconder, no se va a meter dentro de un baúl o un cofre y lo va a sellar con candado, sino que Él deja abierto para que encuentres el tesoro. Se revela, se quiere revelar. ¿No te parece eso maravilloso en este punto? Él es la fuente de la sana doctrina, que contiene todo lo que es Él como persona. Él es la sana doctrina, que trae sanidad a nuestra alma,
que trae sanidad a nuestra mente, que lo cambia todo. Encomendó las Sagradas Escrituras, la Biblia, la transmisión de esa enseñanza y responsabilidad, se la encomendó a dos grupos específicos de personas. Le encomendó esa enseñanza a los profetas y se la encomendó ¿a quiénes? A los apóstoles. Diga conmigo, profetas y apóstoles. Ellos tenían la misión de exponer correctamente esta enseñanza para dar a conocer correctamente a Cristo. El llamado apostólico y profético, bíblicamente hablando, es la tarea encomendada a un grupo de hombres que tenían que primero tenían que recibir el conocimiento de Cristo correctamente y entonces luego transmitir ese conocimiento de Cristo correctamente. Oh, nuestra iglesia se volvió ahora apostólica y profética. Pues quiero decirle con todo mi corazón que sí, tenemos un llamamiento apostólico y tenemos un llamamiento profético. Pero apostólico porque el apóstol es aquel que lleva y anuncia y predica la palabra de Dios. Y profeta es aquel que adivina qué habla. ¿Qué habla el profeta? ¿Los profetas en la antigüedad hablaron por sí mismos? Si estudias desde Isaías hasta Malaquías, todos estos hombres, alguno de ellos, por ejemplo, encuentras a Jeremías diciendo, pueblo, venga aquí que les voy a decir algo que a mí me parece que yo lo que he entendido es esto. ¿Eso dijo Jeremías? Una frase que distinguía el discurso de los profetas, ¿cuál era? Y Jehová dijo, Jehová habló, Dios dice. Porque tanto los apóstoles como los profetas se someten a la escritura. Y tanto los apóstoles como los profetas exaltan a Cristo. No se exaltan ellos a sí mismos. Y aquí quiero parar en ese punto. No hay más nada que decir. Efesios 4, versículos 11 al 13. Te doy un par de segundos. Efesios 4, 11 al 13. ¿Estaban trocadas? ¿No? Sí, perdóname. Sabía que hay una cita más ahí, pero ya es suficiente con la de Mateo. Mira lo que dice Efesios 4, 11 al 13 en esto. Y el mismo, ¿quién? Dios, el mismo, constituyó a unos, a otros, a otros, a otros. ¿Pero para qué? El versículo siguiente. Paremos un tantito allí. ¿Para qué entonces Dios se quiere revelar a los hombres? Versículo 12, para esto. ¿Para qué? Diga conmigo, para hacerme perfecto a mí. Diga conmigo. Vamos a decirlo en fe, para hacerme perfecto a mí. Para eso Dios se quiso dar a conocer. Porque mira, no hay ninguna forma posible que tú y yo entendamos la santidad de Dios si no es porque Dios nos revela su santidad. Isaías capítulo número 6 pone a Isaías en un plano completamente claro para entender esto. Isaías está en medio de una visión en la presencia de Dios. Isaías ve a uno que está sentado en el trono y que las faldas de sus vestidos llenan todo el templo y que hay allí seres alados que vuelan, querubines que cantan tres palabras que son la misma palabra. Ellos cantan diciendo la tríada hermosa de la santidad de Dios. Y entonces al Isaías ser expuesto a la santidad de Dios, entonces lo primero que se le ocurre a Isaías cuando conoce la santidad de Dios es decir, ay de mí, que soy hombre pecador, de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué fue lo que hizo en Isaías, el profeta glorioso Isaías? Conocer la santidad de Dios. ¿Qué causó en Isaías?
reconoció quién era él. Y el Señor, al reconocer Isaías su pecado, manda a un ángel con un carbón encendido para que queme sus labios con un mensaje que le decía: el Señor te manda a decir, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Ya, estás limpio. Porque cuando nosotros conocemos a Dios profundamente, a través de la sana doctrina, se nos revela nuestra condición. Y al conocer y confesar y reconocer nuestra condición, el Señor entonces puede perdonar nuestro pecado. Luego de eso, luego de haber quemado con el carbón los labios de Isaías, entonces le encomienda una tarea. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, hace una pregunta maravillosa allí al final y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el mismo Isaías, que había dicho: ¡ay de mí, que soy pecador!, termina diciendo o respondiendo a la pregunta: heme aquí, envíame a mí. Él sabía que su condición de pecado había sido perdonada y quitada, y entonces se sentía preparado para hacer la tarea. Pero todo eso porque conoció a Dios. La sana doctrina es esto: un conocimiento profundo de Dios, porque Él es la fuente de esa sana doctrina que nos confronta con nuestro pecado, que nos limpia de nuestro pecado y nos prepara para una buena obra, como lo dice el versículo 12 en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? En este punto voy a hacer una pequeña pausa y quisiera solamente abrir un pequeñísimo espacio para si alguien tiene aquí en este punto alguna pregunta o alguna inquietud. Preguntas o inquietudes, no tengas pena ni vergüenza. Hey, Natán, no estoy entendiendo muy bien esta parte, ¿me podrías decir? No hay problema por eso. ¿Tenemos todo claro hasta este punto? Amén. Gloria al Señor por eso. Veamos en segunda instancia, y ya vamos a empezar a aterrizar. El objetivo. ¿Cuál es el objeto? La doctrina cristiana tiene un doble objeto. El objeto principal de la doctrina es Dios. Y el objeto secundario es todo aquello que se relaciona con Dios. La doctrina nos enseña a ver a Dios como aquel de quien y por quien y para quien existen todas las cosas. Y la doctrina dirige nuestra vida hacia la gloria de ese Dios. Mira Romanos 11:36. Dentro de la enseñanza de la sana doctrina encontramos textos bíblicos como estos que dejan claridad acerca de Dios. ¿Qué dice Romanos 11:36? A Él. Otro texto como por ejemplo Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros sin embargo solo hay ¿qué? Un Dios, el Padre, del cual proceden ¿qué? Y nosotros somos, y un Señor, ¿quién? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Tanto Romanos como Corintios están hablando acerca del objeto de la sana doctrina. Dejarnos claro, muy claro y mucho más que claro que es Dios el creador de todas las cosas, que son para Él todas las cosas, y que todas las cosas, aun tu vida y la mía, se sostienen o se sustentan o persisten por Él. Viviana Moscote pregunta desde su casa: ¿por qué era necesario que Isaías fuera quemado con un carbón en sus labios? Una respuesta rápida, aunque no es completa, Viviana, y todos los que están escuchando. Porque la confesión de Isaías fue: ay de mí, que soy un hombre de labios
inmundos que habla palabras inmundas. La confesión del pecado de Isaías tenía que ver con lo que él decía con su boca. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, no podemos venir solamente y decirle: Señor, tú sabes, tú sabes, Señor. Sí, yo sé que tú sabes. Sí, soy pecador. Sí. Tú sabes, Señor. Yo no puedo hacer eso. Cuando yo voy delante del Señor, y por lo que hemos conocido a través de la Escritura, si tu pecado es inmoralidad sexual, tú vas delante de la presencia de Dios y dices: Señor, me arrepiento porque hoy he sido convencido por el Espíritu que he sido un pecador y me arrepiento de mi pecado de inmoralidad sexual. Y el Señor entonces viene y sana. ¿Qué sana? ¿Qué sana? ¿Qué le sanó con el calor y el fuego del carbón a Isaías? Su boca, que estaba inmunda. Entonces la respuesta para ti, Viviana, y para todos los que escuchan es esa. Una confesión de pecados no es solamente decir: sí, yo sí soy pecador. Pero ¿y qué más? ¿Tienes algo más que decirme? Es como ese momento en el que estás orando con Dios y estás haciendo eso, y el Señor está sentado en su trono y Él está escuchando porque te está escuchando. Señor, tú sabes que yo soy pecador, ¿cierto? Sí, claro que sé. Bueno, te pido perdón por eso, ¿viste? ¿No tienes nada más que decirme? Ay, tú sabes que soy pecador, pero no tienes más nada que decirme. ¿Estás seguro que no tienes más nada que decir? Porque Él está esperando que tu confesión sea una confesión honesta, sincera y de todo corazón. Y eso incluye que tú confieses cuál es tu pecado. Espero que la respuesta haya sido al menos algo satisfactoria para ti, Viviana. Estamos en el texto de 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí deja claro que el objeto de la sana doctrina es ese. El objeto de la sana doctrina es centrar todas las cosas en Dios, para Dios, por Dios y en Dios. La sana doctrina tiene 4 pilares en su objeto para sostenerse. En el objeto de la sana doctrina, en su objetivo, hay 4 pilares donde se sostiene. Los 4 pilares son estos. La sana doctrina es trinitaria. Segundo, afirma la creación. Tercero, se centra en el Evangelio. Y cuarto, se orienta hacia la iglesia. Página 2 de 20 que tengo por predicar. 4 pilares fundamentales. ¿Quieren que los vuelva a leer rápidamente? Primero, la sana doctrina es trinitaria. Segundo, afirma la creación. Tercero, se centra en el Evangelio. Y cuarto, se orienta hacia la iglesia. Ese es el objeto de la sana doctrina. Y por último, ¿cuál es el propósito principal? Podemos al menos dividir parcialmente en 2 la finalidad de la sana doctrina. En primer lugar, hay 4 utilidades para un fin específico de la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es claro lo que la instrucción de la Escritura nos dice. Dice, toda la Escritura es ¿qué? Y útil para, primero para, segundo para, tercero y cuarto instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mira, la sana doctrina, que es lo contenido en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene 4 propósitos principales. ¿Cuáles son? Enseñar,
redarguir, corregir e instruir. ¿Te das cuenta que según este texto bíblico, la palabra no es para bendecir, multiplicar, prosperar? O sea, no. Enseña, redarguye, corrige e instruye. Toda, absolutamente toda. Está hablando de la totalidad. Génesis, Apocalipsis, toda. Porque toda presenta a Dios, toda presenta a Cristo en su máxima expresión y gloria. Usted trate de comprender esto de una manera bien hermosa en su corazón. Imagínese a Dios sentado en su trono ordenando toda la creación y lo primero que saca de su boca es: venga a la luz. Invoca a Cristo. En medio de todo el proceso de creación, lo primero que hace es decir: sea la luz. ¿Invocó a quién? A Cristo. Dios mismo nos da un ejemplo de lo que la sana doctrina es. Todo comienza con Él. Y es para Él. Y por Él. Y se sostiene por Él. En segundo lugar, dirige nuestra fe y amor hacia Dios en Cristo y nos permite caminar en su presencia y darle la gloria que solo Él merece. En segundo lugar, dirige nuestra fe y amor hacia Dios y nos permite caminar en su presencia. Y no solamente eso, sino darle la gloria que solo Él merece y a Él le pertenece. Mira, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y nos queda solo una última cita bíblica y terminamos. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 11? Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? Si alguno ministra, para que en todo sea ¿qué? ¿A quién pertenece qué? ¿Qué podríamos anexarle a lo que Pedro está diciendo? No mucho. Miremos la siguiente cita, es segunda de Pedro 3:18. Más adelante en su Biblia, segunda de Pedro 3:18. Oh, maravilloso evangelio de la gracia. Qué lucha va a poder llegar hasta el día de hoy con este tema. Wow. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en ¿qué? A Él sea ¿qué? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. En segunda instancia, el propósito principal de la sana doctrina es este: que podamos no solamente crecer, sino caminar en ese conocimiento para que juntos lleguemos a un mismo sentir como lo enseña la Escritura y un mismo propósito y objetivo como cuerpo de Cristo. Y el objetivo fundamental de la iglesia, sí y solo sí, no hay ningún otro, es solo este. Está en este versículo en la parte final: a Él sea, diga conmigo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La sana doctrina, en conclusión, es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras, y debe ser recibida y confesada y seguida en la iglesia para la gloria del nombre de Dios.